Muchísimas gracias por invitarme a pasar esta mañana aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Felipe, Begoña, al ICCL, autoridades, porque realmente para mí, cuando me dijo Felipe, tenemos que hacer una revisión de en qué punto nos encontramos, le dije, me pones en un apuro. No sé si seré capaz de hacer ese diagnóstico de en qué punto estamos en nuestra hoja de ruta de la descarbonización, pero sin duda muchos de los datos de los que voy a hablar o de ese recorrido ya los conocéis y nos podremos sentir más de acuerdo o no, y conforme a esos datos decir si estamos o no en el momento adecuado o en el punto adecuado. Tres cosas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el cambio climático, en esa policrisis que Fernando, bueno, un gran honor, por cierto, y muchas gracias por hacerme hablar, o que apuro hablar detrás de mi gran maestro. Mucho de lo que hay escrito aquí está inspirado por años trabajando primero en el cambio global 2020-2050. Bueno, como decía, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La de la edificación en el cambio climático. ¿Qué podemos hacer para revertirlo y en qué punto nos encontramos? Estos datos los hemos oído cientos de veces. En cada una de las presentaciones empezamos por los mismos. Solo aclarar que cuando miramos los datos oficiales de emisiones por sectores, yo siempre lo miro y me equivoco, ¿no? 9% la edificación. ¿Cómo que 9% la edificación? Si en todos decimos que es el 36%. Claro, la edificación arrastra muchísimas cosas. 9% solo el gas y el fuel oil o el combustible que quemamos en nuestras viviendas y en nuestros edificios, pero todo lo demás, emisiones debidas a consumo de otros factores energéticos, de electricidad, emisiones debidas a todo el ciclo de vida, a la transformación de materiales, a su transporte, a la demolición, alcanza ese 36%. En general, y en concreto, el 28% de las emisiones globales son del carbono operativo de los edificios, ese que activamos cuando encendemos la luz o la calefacción, cuando hacemos funcionar nuestros edificios. El 11% restante son debidas al resto de carbono, de ciclo de vida. Y aquí la primera reflexión que hicimos hace unos años ya fue qué estamos haciendo con todo el resto de emisiones, cómo se están contabilizando, quién está haciendo estrategias para abatir esas emisiones y esos consumos energéticos. Y por eso, bueno, esta es una mirada, una foto. En realidad me he equivocado de diapositiva porque esta foto tendría que ser cómo está nuestro parque inmobiliario a día de hoy, qué edificios consta y etcétera. Pero no, es lo que está previsto hacer en los próximos años de aquí al 2050. Según las últimas estrategias, que en breve van a ser revisadas, o sea que estos números igual ya están un poquito obsoletos, rehabilitaremos 7,1 millones de viviendas de aquí al 2050. 10,8 millones de viviendas van a cambiar sus equipos de calefacción y de climatización. Construiremos 4,9 millones de nuevas viviendas, de las cuales 1,1 serán de segunda residencia y 0,8 millones, o sea, 0,8 millones de viviendas serán demolidas. Perdón, 800.000 viviendas serán demolidas. Perdón. ¿Qué podemos hacer para revertir nuestra situación de cambio climático? Pues esa actividad que va a hacer el sector de la edificación en los próximos 30 años, menos, 25 años, perdón, la cuenta atrás, tendremos que hacerla con el presupuesto de carbono que nos dé un escenario seguro. Escenario ya pactado en el Acuerdo de París para limitar la temperatura global más o menos a 1,5 grados, 2 grados, a 1,5 grados como máximo en nuestro planeta. En el año 2022, desde GBC y unidos a otros 10 países, lanzamos estas hojas de ruta, cada uno desde su país, analizando cómo se está comportando nuestro sector y nuestro parque inmobiliario
qué es lo que va a hacer en los próximos años y qué debería hacer para mantener esa neutralidad climática o alcanzar esa neutralidad climática en 2050, a la que nos hemos comprometido por ley en Europa, y hacerlo generando esta visión, que en 2050 todas las personas en España vivan en un entorno construido, rural o urbano, en condiciones de habitabilidad socialmente aceptables y que el sector de la edificación provea y mantenga el servicio sin emitir gases de efecto invernadero, con un modelo de edificación resiliente y circular en el uso de los recursos. Esta era la visión que lanzamos. Hacia ahí queríamos llegar con nuestra hoja de ruta. Hicimos un doble ejercicio, uno de arriba abajo. ¿Cuál es el presupuesto de carbono para llegar a ese escenario? ¿Cuánto podemos gastar? Porque igual que no tenemos un presupuesto infinito de dinero, o sí, porque el dinero sí que lo fabricamos nosotros, pero bueno, la economía es muy compleja, no podemos fabricar, que generaríamos crisis aún peores. Pero el carbono sí que es limitado. El carbono, para mantener ese espacio seguro para la vida, como decía Fernando, es limitado. Este es el escenario realista y rentable de reducción de emisiones de CO2 que plantea la Agencia Internacional de la Energía. En amarillo, para el sector de la edificación a nivel mundial. En amarillo está el carbono operativo, el que queman nuestras viviendas. En azul, el embebido, el debido a la transformación de materiales, a su transporte, etcétera, etcétera. Si nos vamos a un escenario más ambicioso y seguro, si veis la gráfica hasta el 2050 baja de manera mucho más radical y lo que es importante es el área que queda inscrito. Ese es nuestro presupuesto de carbono. No es cómo llegamos, sí es cómo llegamos, perdón, pero no es llegar solo al cero, sino con qué área, con qué presupuesto de carbono llegamos. Si eso es para todo el mundo y para el sector de la edificación en todo el mundo, como veis, el presupuesto de la derecha es bastante más pequeño que el de la izquierda, pero un escenario ambicioso pero más seguro. Este sería nuestro presupuesto, a la izquierda el del escenario realista, a la derecha más ambicioso, a nivel mundial. Si hacemos un reparto, una cuenta de la vieja, digamos, muy injusto seguramente, porque estamos en un lugar mucho más desarrollado que otras sociedades, en otros países, en otros lugares, y lo repartimos al sector de la edificación y a la edificación en España, insisto, por motivos de población, más menos justo, nos corresponde más presupuesto de carbono que a otros países con la misma población. Vamos a suponer que sí. Y si además lo llevamos al sector de la residencial en España, que es para el que tenemos más datos, nos queda un presupuesto en el ámbito seguro de 415 megatoneladas de CO2, en el ámbito menos seguro de 751 megatoneladas de CO2. El segundo ejercicio, este es un ejercicio teórico muy sencillo, que dices, bueno, pues eso es mucho o eso es poco. Pues vamos a ver, el segundo ejercicio es, sabiendo esos números que había puesto al principio, lo que vamos a hacer en los próximos años, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál va a ser nuestra huella de carbono? Por rehabilitar las viviendas que vamos a rehabilitar, por habitar las viviendas que vamos a habitar y por construir las nuevas que necesitamos. A mano izquierda sería el escenario tendencial. Es el que está marcado por esos números de lo que vamos a construir y a rehabilitar. Corresponden a planes ambiciosos de descarbonización llamados PNIEC, Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima. En su primera versión, en la versión revisada, bajaría un poquito más, pero no mucho. Si os dais cuenta, en 2050, y ahí las emisiones amarillas y las azules en España se empiezan a igualar, porque en amarillo, aunque es muy grande, que es el operativo, también baja debido a los planes nacionales de renovación, a las estrategias, a todo el trabajo que estáis haciendo y que estamos haciendo de rehabilitación. El amarillo baja, pero el azul sube. El número de viviendas que tenemos que construir para hacer frente a una crisis habitacional y aún más. Esto en el 2022 no se hablaba tanto de esa crisis de acceso a la vivienda. Crece.
¿Por qué? Porque cada vez le pedimos mejores prestaciones a nuestras viviendas y esas viviendas, con más aislamiento, con más capas, con más instalaciones, tienen una mayor huella. El escenario que llamábamos del sector es un escenario que tiene en cuenta que los grandes fabricantes de materiales que están sujetos al comercio de derechos de emisión, hormigones, aceros, aluminios, materiales muy difíciles de descarbonizar y con un reto muy duro por delante, tienen aún así sus planes y esos planes dicen que van a bajar. Bueno, este es el escenario de abajo arriba, ¿vale? En total, a la izquierda tenemos los presupuestos de carbono que se derivan del escenario de nuestro cálculo de abajo arriba. Eso es lo que vamos a emitir si cumplimos con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con el Plan Nacional de Rehabilitación o Estrategia Nacional de Rehabilitación. Y a la derecha, los que por cálculo de lo que creemos que nos corresponde deberíamos cumplir. Hay un ligero desequilibrio, por no decir que a la neutralidad climática nos quedamos lejos. Para ello, analizamos qué medidas habría que poner en marcha adicionales para alcanzar los objetivos que nos marcamos. En el carbono operativo, pues tendremos que seguir aumentando la rehabilitación. Este congreso va de eso, aumentar la velocidad y la profundidad de las operaciones de rehabilitación. Tendremos que acelerar el cambio de equipos. Los equipos que queman energía fósil en nuestras viviendas son, digamos, fuente directa de emisiones de CO2 y consumen a toda velocidad nuestro presupuesto de carbono. ¿Tendremos que limitar el consumo energético de las viviendas de nueva construcción? Sí, aún más. ¿Cabe hacerlas más eficientes? Si se puede, lo tendremos que hacer. Y tendremos que fomentar la producción distribuida y descarbonizada de la energía eléctrica. Es decir, acceder rápidamente a fuentes renovables para nuestro parque edificado. Nada, y por edificar, nada nuevo, pero todo en más profundidad de lo que ya lo estamos haciendo. En el carbono embebido, de esto hemos hablado menos, aunque ahora se empieza a hablar y bastante. Tendremos que acelerar la descarbonización de los materiales y equipos y tendremos que aprovechar el parque de viviendas existentes y la racionalización de la nueva construcción. Aprovechar el parque de viviendas existentes significa mejorarlo. Ambos están íntimamente ligados. Aprovechar el parque existente implica medidas como la suficiencia, construir solo lo necesario. ¿Por qué? Porque la construcción, no solamente a efectos económicos, sino a efectos ambientales, es muy cara. Y probablemente no sé si nos la podemos permitir si queremos mantenernos en los límites biofísicos de los que hablaba Fernando. Pues con esas medidas llegábamos a ese escenario de intermedio. No nos quedamos tranquilos del todo. No nos quedamos en el lado de la seguridad del presupuesto más bajo. Quedamos en un escenario, esperamos, realista. El escenario Building Life, que ahora la pregunta sería ¿dónde estamos? Para haceros una idea, y este es un símil como si fuera de campos de fútbol del Bernabéu, pero no. Si tenemos un presupuesto acotado de carbono y nuestras viviendas emiten al construirse y mantenerse un determinado carbono, hicimos una cuenta. Con la huella de carbono que tienen nuestras viviendas, tal y como las estamos construyendo, y el presupuesto de carbono que nos hemos puesto, ¿cuántas viviendas podemos construir de aquí al 2050? 300.000. No sé, Anselmo, si 300.000 dan para las necesidades de vivienda de este país, pero me parece que de aquí al 2050 se quedan bastante lejos. ¿Qué pasa a lo contrario? ¿Qué pasa si construimos las que necesitamos, las que decíamos que se necesitaban 4,5 millones de viviendas? Pues que tendríamos que bajar la huella de carbono de manera radical a nuestra construcción. Y esa huella de carbono, ¿alguien aquí ha hecho un análisis de ciclo de vida de un edificio para saber su huella de carbono? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ni les suena el número? El año pasado vino una compañera mía a explicar lo que era la huella de carbono de los edificios, Bea de Diego, que contó además
¿En qué nos andábamos de media? En unos 600 kilos de CO2 por metro cuadrado, más o menos 600, 700, 1000 en algunos casos. Bueno, pues si construimos todo lo que queremos, tendríamos que bajar la huella de carbono de cada uno de ellos a 312 kilos de CO2 por metro cuadrado en el 2030 y a 52 kilos de CO2 por metro cuadrado en 2050. Eso casi es hacer viviendas de aire. Tendremos que encontrar un punto intermedio, ¿vale? Que ese es el que marcamos como la hipótesis Building Life. Reducir un 30% la huella de carbono a 2030, reducir un 70% la huella de carbono a 2050 y construir una cosa intermedia, digo construir, no dar acceso, porque hay vivienda en otros lugares, vivienda vacía, segunda residencia, que se podría cambiar de segunda residencia a primera residencia. Y hacíamos, esto no se ve nada, pero ahora los repasaremos brevemente, una serie de hitos que tenemos que ir pasando para llegar a cabo esos objetivos o para transitar esa hoja de ruta. La hoja de ruta tenía 8 hitos, de los cuales voy a pasar brevemente, espero que brevemente, por 7 de ellos, que sería para saber en qué punto estamos. Nuestro primer hito era que necesitábamos medir la huella de carbono de los edificios. Si lo que tenemos que hacer es reducirla y no la estamos midiendo, no sabemos en qué estamos, ¿no? Luego tendremos que medirla y además en un momento dado acotarla, igual que le ponemos un presupuesto a nuestros edificios, un presupuesto de carbono. ¿En qué punto estamos? Pusimos que debería ser obligatorio por ley. Y no está mal, la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios recoge ya esa obligación de medir la huella de carbono de los edificios en todo su ciclo de vida. Nosotros decíamos que tendría que ser obligatorio medir desde el 2025, este año, va a ser en 2028, spoiler, pero no está mal. 2027, sin embargo, tendremos que tener una hoja de ruta, esta oficial, que diga cuánto puede ser el máximo de la huella de carbono de los edificios del 2030 en adelante. Y es una hoja de ruta que irá en descenso. En 2028, los edificios tendrán que medir su huella de carbono, los mayores de 1000 metros cuadrados. A partir de 2030, todos. Y a partir del 2030, además, tendrán un límite. ¿Vale? Esto ya se hace en países, como decíais, como estamos con respecto al resto de Europa. Se hace en Dinamarca, se hace en todos los países del norte de Europa, también en parte en Holanda o en Países Bajos, y todos los países europeos lo vamos a tener que hacer al resto a la par. No estamos mal, dentro de los que estamos en segunda fila, digamos, no los que ya lo han puesto antes de la directiva, sino después, no estamos mal. ¿Por qué? Porque ya tenemos las herramientas para hacerlo. Ahí he puesto algunas, espero que no se me pase alguna de las importantes, pero hay muchas herramientas en el mercado y hay mucha gente que ya está trabajando en medir y que en sus proyectos, de manera habitual, mide la huella de CO2 de sus edificios. Siempre echan de en cara que no hay una metodología global, nacional, que permita compararnos unos con otros. Pero como estamos en unos primeros momentos, en estos pasos, al menos nos podemos comparar con nosotros mismos. Y siempre están proyectos como Indicate, que vino mi compañera a presentar el año pasado, que habla ya de cuál es la media, el benchmark, o la referencia de huella de carbono de los edificios en España. Y que podrá ayudar para que se haga esa hoja de ruta en 2027. Tan es así que el código técnico, que estamos esperando que saquéis un nuevo borrador en breve, yo creo que en breve es muy breve, pero no sabemos cuándo, ya tiene en cuenta que esto se ha retrasado, perdón, es una errata porque es anterior. Se anunció que en 2026, pero no, será en 2028 cuando sea obligatorio medir la huella de carbono de los edificios de más de 1000 metros. Pero este año sí que se va a publicar una metodología armonizada y nacional para que todos midamos igual y empecemos a poder compararnos unos con otros. Y un listado de valores de
referencia, valores tanto de materiales como de metro cuadrado, y en 2027 tendremos que acumular muchos datos y hacer mucho análisis para en 2027 tener esa hoja de ruta. El segundo punto de paso que pensábamos que era importante en nuestra hoja de ruta era establecer estándares mínimos de eficiencia energética a los edificios. Que los edificios, poco a poco, tengan que tener un comportamiento mínimo. Ahora le pedimos un comportamiento mínimo estructural, un comportamiento mínimo habitacional. Pues un comportamiento mínimo energético también sería necesario para poder tener un edificio en el mercado. No estamos hablando en propiedad, sino en el mercado. No se podrían alquilar ni vender edificios que no cumplen con unos mínimos requisitos de eficiencia energética. En esto, la Unión Europea ha hecho caso a una parte, es decir, los residenciales no van a establecer esos requisitos mínimos, pero los no residenciales sí. De esa manera, en la directiva ha trazado una hoja de ruta en los próximos años, 2030-2033, en que haya que cumplir un estándar mínimo de eficiencia energética, es decir, tener una letra mínima para que los peores edificios vayan saliendo del mercado. Insisto, no los van a tirar, pero no se podrán alquilar, no se podrán vender, con lo cual inmobiliariamente serán un activo no activo, un activo tóxico sin valor inmobiliario. Y eso se publicará en breve también en el borrador del Plan Nacional de Renovación, que están esperando su publicación pues, de manera inminente, digamos. Insisto, para los residenciales no hay esta norma, hay una norma un poco más enrevesada, que es que todos los edificios residenciales a la vez tienen que ir reduciendo su huella energética, ni siquiera habla de emisiones, habla de consumo de energía primaria en los próximos años. En 2030 tendrán que bajar un 16% con respecto a 2020 el consumo de energía primaria, en 2035 un 22% y además tienen que hacerlo en los edificios que están en peores condiciones. Los edificios residenciales en peores condiciones suelen ser edificios que sufren de pobreza energética y que además es donde habitan las personas con una mayor vulnerabilidad. Luego, este tramo, aunque no tenga estándares mínimos, sí que tiene una especial dificultad y yo creo que hay una mesa luego que vamos a tratar sobre pobreza energética y cómo abordar la rehabilitación o la intervención cuando hay población vulnerable implicada que tiene menos recursos y que está precisamente en peor situación por estar en pobreza energética. El tercer hito era acelerar el ritmo de las rehabilitaciones energéticas. Aquí es donde todo el mundo me diréis, ¿y cuánto estamos rehabilitando? ¿Y cuánto se ha rehabilitado debido a los fondos Next Generation? Bueno, yo le traslado la pregunta. No miro a nadie. A quien haya tramitado fondos, a quien haya facilitado, a quien haya avisado proyectos de rehabilitación para poner en conjunto todos esos números. Todo parece indicar que en España hemos pasado de rehabilitar unas 29.000, 30.000 viviendas al año a, con los fondos Next Generation, unas 50.000. Todavía bastante lejos, bueno, es multiplicar casi por 2 o 60.000, creo que terminábamos este año. Es casi multiplicar por 2, pero los números del PNIEC son inalcanzables si no multiplicamos por 5 o por 6, lo que ya hemos multiplicado por 2. Es muchísimo más. Aquí yo diría que vamos despacio, pero que hemos encontrado una ruta interesante y que hay muchos instrumentos que nos pueden hacer acelerar ese ritmo de las rehabilitaciones energéticas y que vienen definidos en la directiva. Por ejemplo, el pasaporte del edificio, que puede ayudar a mucha gente a ponerse en camino y a programar estratégicamente la intervención en su edificio para llevarlo a la neutralidad climática. El hito número 4, bueno, no querría terminar pasar del anterior sin decir que uno de los grandes logros que han traído los fondos Next Generation y que espero que esté aquí para quedarse es un sector, una sala llena
de interés y una actividad económica, un nuevo sector de la renovación que está aquí para quedarse y que necesita no caer en el vacío después de los fondos Next Generation, o sea, necesita un plan B, o sea, hagamos un plan B ya. Aumentar la generación de energía renovable en los edificios y en el entorno cercano. Las obligaciones, de nuevo, de la directiva ya hablan de la obligación de instalar energía fotovoltaica o placas fotovoltaicas, instalaciones fotovoltaicas en todos los edificios públicos antes de los nuevos, antes del 2027, o sea, ya, y en los no residenciales, en los residenciales y aparcamientos nuevos a partir del 2030 y en todos los edificios públicos existentes y nuevos a partir del 2031. O sea, veremos un gran auge de nuevo de la energía fotovoltaica que espero que dé lugar a comunidades energéticas y que alcancen un poquito más que el propio edificio, sino que pasen a una escala un poco mayor. Hablábamos de también una revolución del autoconsumo, pero también de las comunidades energéticas o de otras fuentes de energía renovable, como conocéis bien aquí en Castilla y León, las redes de calor y frío, que mediante la centralización de la producción energética tienden a ser más eficientes y bueno, hacen un poquito más fácil la descarbonización. Eliminar los combustibles fósiles de los edificios. Este es otro punto de paso obligado. ¿Para cuándo el fin a las calderas de gas, gasoil, en los edificios? De momento lo que hay es un fin de financiación pública a toda instalación de combustibles fósiles en 2025, o sea, ya no se financian, y el fin de las calderas para 2040. Y este paso no es sencillo porque no está en la mente de todos y cada uno de aquellos que tenemos una caldera de gas o de gasóleo en casa y que tenemos que plantearnos cómo hacer ese cambio, no siempre baladí, de una fuente energética a otra, que normalmente va a llevar a una reflexión mayor de cuál es el pasaporte de renovación que vamos a tener que hacer, etcétera, etcétera. El número 6 tenía que ver con los materiales de construcción. ¿Cómo descarbonizamos el hormigón, el acero, el aluminio? Requiere de una... Bueno, el hormigón es prácticamente imposible descarbonizarlo per se, hay que recurrir a la compensación y ya se está haciendo. De hecho, ahí traía una noticia, es un poquito de publicidad, pero no se queden con la marca. Ya existen el hormigón cero carbono. ¿Qué es eso de un hormigón cero carbono? Si el hormigón para el cemento, mejor dicho, en su producción de manera natural y por el proceso propio de la carbonatación emite CO2 a la atmósfera. Bueno, pues ese CO2 que emite lo compensa no plantando árboles, sino inyectando CO2 en la subbase de la plataforma marina del Mar del Norte, en Noruega. Es decir, que el petróleo que nos vendieron, ahora nos alquilan el hueco para meter el CO2. Lo pagamos a precio, no quiero yo decir cuál, pero hay opciones. Es una de esas tecnologías a largo plazo que yo no pensé que vería y que se están viendo porque empiezan a ser competitivas a nivel de precio. Y otros muchos materiales que están invirtiendo en la descarbonización sobre todo en la descarbonización térmica de hornos y demás, que son no baratas. Son inversiones muy grandes que probablemente alterarán el precio de la construcción. Pero es que además estamos viendo materiales que pensábamos que ya no volveríamos a ver en una arquitectura moderna, ser precisamente los mejores ejemplos de arquitectura de nuestros años. Ahí tenéis, me ha faltado el nombre de la primera, es una rehabilitación de Pica Aguilera en Barcelona. Básicamente la rehabilitación es trabajar con lo que ya hay, con lo cual poco material le añade, ese es el mejor material, el más descarbonizado. Pero tenemos también el uso de paja para construcción pública, eso es para hacer una residencia de ancianos.
La madera, que se ha industrializado y ha crecido mucho su uso en los últimos años, y vosotros aquí lo conocéis muy bien. La tierra compactada, el adobe, que también esta tierra es rica en adobes, o la piedra. Son materiales que veremos utilizar, espero, cada vez más, y que dan los mejores, insisto, están dando nuevos lenguajes de respuesta desde la arquitectura que son sin duda alguna súper interesantes. El último, me salto uno del que no tenía ningún dato del todo, que no se note mucho, pero el número 8 es reorientar la financiación. Para toda esta transición hace falta dinero y no poco. Hace falta que la inversión vaya con cabeza y vaya dirigida a aquellos sectores con más capacidad, con más necesidad, por supuesto, social, pero con más capacidad de abatimiento de emisiones. Aquí he puesto algunas de las cosas que me parecen más trascendentes en los últimos años. La definición a nivel europeo de la taxonomía de las finanzas sostenibles, que todavía a mucha gente le suena como a que es una cosa muy extraña. No es más que una clasificación de si una actividad es sostenible o no, para que un inversor sepa dónde poner su dinero, o para que un inversor sepa qué tiene que pedirle a una inversión para que se considere sostenible. Pues bien, la edificación tanto de nueva planta como la rehabilitación, como la propia tenencia y explotación de edificios, es sujeto de esa clasificación. Que no sepa las condiciones, las habrá probablemente, sin conocerlas, las habrá utilizado cuando haya ido a cumplir los requisitos de los fondos Next Generation al pedir una subvención. ¿Por qué? Porque es una clasificación que viene de Europa, y Europa lo primero que dijo es: todos mis fondos, toda mi inversión pública tiene que cumplir con esa clasificación. Así que ese 30% mínimo que le pedimos a las rehabilitaciones, esos DNSHs, Do Not Significant Harms, vienen de la definición taxonómica de actividades económicas. Es más o menos discutible, es muy polémico en algunos aspectos, pero sin duda alguna es una herramienta potente porque es progresiva y porque le podemos ir pidiendo más a las inversiones según nuestro mercado sea capaz de dar mejores prestaciones en términos de sostenibilidad. Así que los fondos Next Generation, que han venido a cambiarlo todo, o no, desde luego nos han revolucionado en los últimos años y nos han hecho estar muy ocupados a todos, algunos en su tramitación, otros en su justificación, otros en hacer las obras y los proyectos, que es lo realmente importante. Aparece también una nueva figura, los certificados de ahorro energético, que es una manera de utilizar el dinero que hasta ahora se ha hecho por convocatorias públicas un poco complejas y de subvenciones, de una manera más ágil y activando lo que es el mercado de te vendo mis ahorros, que al principio parecía muy raro, pero ahí tenemos a Emilio, que ya habló del megavatio hace años, y ese precisamente es el mercado de los megavatios. Te vendo mi ahorro, literal. A partir del 2026, además, el Plan Estatal de Vivienda, cuyo borrador ya conocemos, y que sigue destinando una parte muy importante a la rehabilitación de edificios, pero como no puede ser de otra manera, ante la crisis de acceso a la vivienda, destina mucho al acceso a la vivienda y a la construcción de nueva vivienda que sin duda cumplirá los criterios de la taxonomía europea, incluso puede que más, para ser ejemplar, porque como decíamos, la descarbonización de lo que construyamos a partir de ahora cuenta cada gramo de CO2 para cumplir con los objetivos. Pero es que además, por la parte privada, los bancos están obligados a reportar su alineamiento con la taxonomía. Están obligados a decir si las hipotecas que nos dan cumplen o no cumplen con la taxonomía europea. Y están muy preocupados porque lo primero que no saben ni cómo mirarlo. Como mucho, están mirando la certificación energética, que no es ni mucho menos la única condición de la taxonomía, pero es que no hay más datos, señores. Aparecen los primeros fondos de impacto que invierten en... Perdón, se me ha faltado la segunda parte de la frase. Los primeros fondos de impacto, que es inversión privada, que exige condiciones de sostenibilidad a sus inversiones.
y además empresas de fabricantes que están invirtiendo a toda velocidad en descarbonizar sus productos y darnos mejores productos para construir edificios descarbonizados. Con todo esto que hemos repasado, ¿en qué punto estamos? ¿No? Estamos en el 2025, hasta ahí puedo leer. No sé cuánto hemos bajado. Ni yo ni nadie en este país lo puede calcular. Ojalá seamos capaces en los próximos años, de aquí a la próxima estrategia, al próximo plan estatal, tener una base de datos. La directiva ya también avanza instrumentos que nos pueden ayudar a avanzar en ese sentido, el registro digital de los edificios, que nos ayuden a conocer mejor y con mejores datos cómo están nuestros edificios, cómo consumen energía y qué servicio nos prestan de habitabilidad. ¿Están ocupados, están vacíos, son segunda residencia, primera residencia? Hay muchos datos que conocemos, otros muchos que desconocemos. Así que mi primera conclusión es, por favor, tengamos mejores datos para hacer mejores políticas y para poder hacer ese seguimiento mejor de las políticas. El segundo, el escenario internacional es distinto, pero la policrisis es la que ha dicho Fernando, es la misma. La crisis social, ambiental y económica se parece mucho, pero geopolíticamente estamos en un escenario convulso, a veces un poco más de Black Mirror que de titular de periódico, y un poco difícil de comprender, con lo cual esto nos lo hace bastante difícil. El informe Draghi, además, con el nuevo ciclo político de la Unión Europea, ponía el acento ya no tanto en el Green Deal o en el Pacto Verde, sin renunciar a él, pero ponía un nuevo acento en la competitividad. Europa no puede quedar fuera del marco internacional de competitividad, y eso es un anuncio al que no podemos hacer oídos sordos, pero que tampoco nos puede hacer olvidar nuestros compromisos y nuestra firme convicción de que la crisis ambiental está en la base de muchas de las crisis económicas que vienen y que vendrán, y que por lo tanto es irrenunciable. Además, por el camino y en España a nivel global se nos une una crisis de acceso a la vivienda a la que tenemos que dar solución y a la que yo pensaría con cabeza fría. Me ha gustado lo que decía Fernando antes. Deme tiempo para pensar, por favor, deme tiempo para realmente pensar dónde y cuántas viviendas necesito. ¿Cuántas puedo reutilizar de las que estén vacías? Que dirán que no son tantas, que son pocas. Bueno, pero no debería haber ni una. ¿Cómo podemos hacer un reequilibrio territorial para allí donde hay viviendas vacías, que las hay, la gente quiera ir a vivir y tenga una oportunidad de vida y de futuro? Ese plan estatal de vivienda, que supone una inversión histórica, no puede darle la espalda a la sostenibilidad, no puede olvidarse un lado de la balanza en los problemas, y necesita ir más allá del cumplimiento taxonómico, que a nuestro punto de vista es incluso laxo en algunas causas. En fin, ¿en qué punto estamos? Pues yo diría que estamos en un punto en el que está casi todo por hacer, en el que todos son oportunidades yo creo positivas, yo quiero pensar en positivo, en el que hemos dado unos primeros pasos y llenamos salas, llenamos interés, en el que ya no le damos volvemos la mirada al problema no solo de la descarbonización, sino, como decía Fernando, del sorpaso de los límites planetarios, y en el que entre todos estoy convencida de que podemos llegar a cumplir esa hoja de ruta y todas las que nos llegan. Muchísimas gracias.